es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos. Hoy viernes, cuando termina una semana más. Más adelante, este será tema de análisis en el programa. Ahora, cuando son las 5 minutos en la costa este de los Estados Unidos, comenzamos hoy en Colombia, que recibe la certificación por parte de los Estados Unidos como un país comprometido con la lucha antidrogas. El presidente Trump envió un memorándum al Departamento de Estado en el que certifica que la nación sudamericana continúa siendo un aliado estratégico en el combate contra este flagelo. Nuestra cadena aliada, Noticias RCN, preparó este informe. El presidente Donald Trump envió un memorando para el secretario de Estado donde certifica que Colombia sigue siendo un aliado estratégico para la lucha contra el narcotráfico. El mandatario resaltó además que Estados Unidos trabajará de la mano con el presidente Iván Duque para que en 2023 se alcance la meta conjunta de reducir a la mitad los cultivos de coca y la producción de cocaína. El presidente Iván Duque ha tenido progresos en la tarea de reducir la producción de cocaína y el cultivo de coca, que están en niveles récord, heredados de su predecesor y en los esfuerzos para restablecer el programa de erradicación aérea liderado por Colombia. El pasado 5 de agosto, los senadores Marco Rubio y Rick Scott escribieron una carta a Trump pidiéndole reconocer los esfuerzos de Colombia en la lucha antinarcóticos. La noticia llega 2 años después de que Estados Unidos amenazara con desertificar a nuestro país por el aumento de coca sembrada en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. En el mismo documento, el gobierno Trump señaló que Venezuela y Bolivia no cumplen con los acuerdos internacionales antinarcóticos. Con el fin de la dictadura de Maduro y sus elementos criminales, Estados Unidos tendrá una mejor oportunidad de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas desde Sudamérica. Lanzó una dura advertencia además contra México, a quien le pidió hacer más para evitar el flujo de droga por la frontera sur. Por su parte, el gobierno de Colombia celebró la certificación. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que el memorándum del presidente Trump es la muestra del buen momento de la cooperación entre ambas naciones y destacó los resultados en erradicación. Para el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, la certificación de Colombia por la lucha antidrogas es producto de la decisión del gobierno de combatir la producción de drogas en el país. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018, se erradicaron 30.435 hectáreas de coca. Y entre el 1 de enero y el 11 de julio, se erradicaron 40.606 hectáreas. Es decir, en lo corrido del gobierno van 71.041 hectáreas de coca erradicadas. El canciller reiteró que la intención del gobierno nacional es implementar todas las herramientas que permitan luchar contra la expansión de los cultivos de coca. Y en ese sentido, para el gobierno nacional, la aspersión aérea es otra forma de avanzar en la erradicación de los cultivos ilícitos sin exponer la vida y seguridad de quienes adelantan esta tarea. Según cifras oficiales, 11 personas han muerto y 86 han resultado heridas en labores de erradicación desde agosto de 2018. El consejero para la estabilización enfatizó en la sustitución voluntaria. Utilizar todos los mecanismos a disposición, tanto los de erradicación forzosa, pero también el de sustitución voluntaria, es el modo correcto de ir acabando con ese flagelo que tanto nos afecta a los colombianos. Desde los Estados Unidos también hay reacciones ante esta certificación que la administración Trump ha otorgado a Colombia. Es una noticia muy buena porque después de la decisión del presidente el año pasado de amenazar con la desertificación, esto demuestra que Colombia ha hecho progresos muy importantes en combatir el flagelo de la cultivación de coca. Muchos de nosotros estamos preocupados de que iban a desertificar a Colombia porque la cultivación bajó, pero no bastante. Y fue un paso bastante positivo. El tema del narcotráfico es complejo. Yo creo que nadie entiende el flagelo del narcotráfico mucho más que los colombianos. Y Colombia también tiene instituciones lo suficientemente fuertes para manejar este debate sobre la erradicación aérea, el cultivo ilícito, cómo tratar de proveer alternativas. Es un trabajo bastante difícil, pero yo creo que al fin y al cabo el Congreso estadounidense y la Casa Blanca, no importar quién esté en la Casa Blanca, quieren ver que bajen esos números. A la vez, la responsabilidad es nuestra también, porque vimos la cultivación incrementar,
pero también vimos que la demanda de los Estados Unidos también incrementó del 1.5% en 2014, ahora a más de 2 millones de personas que usan cocaína. Y esa es la forma de combatir y ganar esta guerra, es bajando las personas que consumen la cocaína. Pero siempre y cuando Colombia demuestre que está trabajando conjunto con los Estados Unidos para combatir este tema, es algo que se debe certificar y se debe reconocer, especialmente siendo un aliado tan importante para los Estados Unidos. Y en esta parte del programa nos acompaña Óscar Palma. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Profesor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí vamos, profesor, aquí vamos con esa noticia de la certificación. Colombia finalmente pasó el examen después de tantas dudas de si iba a ser certificada o no. Sí, es correcto. El país estaba de cierta forma esperando que esto pasara. Hubo, por supuesto, una preocupación grande hace algunos meses cuando Donald Trump hizo unas declaraciones de cierta forma descalificando al gobierno de Duque, al punto en el que se rumoraba que no nos iban a certificar. Pero a partir de ese momento, digamos que hubo una serie de rectificaciones, incluso por parte del mismo Trump, que dijo que el gobierno de Colombia de hecho había hecho un esfuerzo positivo en la lucha contra las drogas y pues de ese punto se entiende que en este momento pues tengamos esa certificación de Estados Unidos, tal cual como creo yo esperábamos los colombianos. Ahora, ¿cómo entender, profesor Palma, que por una parte se certifique y por la otra se incluya Colombia en la lista de países que más siembran y producen cocaína? Lo que pasa es que, pues, a pesar de que se logró frenar la tendencia del crecimiento de los cultivos en Colombia, Colombia sigue siendo un productor principal de cocaína en el mundo. Es decir, estamos produciendo incluso 5% más de cocaína, o por lo menos potencial producción de cocaína comparado con el año anterior. Y eso quiere decir que sí, estamos sacando más cocaína al mercado, al mundo, pero que estamos haciendo un esfuerzo por reducir el fenómeno. Entonces, digamos, la realidad es clara, tenemos mucha coca todavía, la hoja de coca está en Colombia, tenemos un potencial de producción superior aún, pero se reconoce que el gobierno está haciendo el esfuerzo para reducir esto. Y digamos que la certificación es un reconocimiento explícito de esto. Están, digamos, de acuerdo en trabajar en conjunto con Colombia para reducir el fenómeno y falta mucho por hacer, pero sí se entiende que el gobierno de Colombia está haciendo un trabajo conveniente, positivo para lograr esta reducción. Digamos que se reconoce el que no hayan crecido los cultivos por primera vez, porque si vamos a la cifra, estamos hablando de 1.000 hectáreas, 1.000 y pico de hectáreas. Esto de alguna manera es significativo, pero también es quizá un reconocimiento político. Digamos que la reducción es de 2.000 hectáreas. Esa reducción, digamos, en términos de las cifras que tenemos en este momento, no es significativa e incluso está en el margen de error. Puede que sea un poco menos, puede que sea un poco más de 2.000, puede que sigamos igual, pero lo importante, según lo ha dicho el gobierno, incluso Naciones Unidas, el reporte del CIMSI, es que se frenó la tendencia, es decir, no seguimos con ese potencial crecimiento con el que veníamos en los años anteriores en las cifras de las hectáreas cultivadas, y eso es un reconocimiento que se hace desde afuera. ¿Hay política en esto? Por supuesto. Siempre hay política, en los estados es normal, en las relaciones bilaterales es normal que haya política de por medio. Muy seguramente la Cancillería ha hecho un esfuerzo para que se haga este reconocimiento del gobierno de Colombia trabajando para la reducción de estos cultivos. Y la certificación, en esencia, es un documento político también. Claro. Entonces, por supuesto que hay política, pero sí hay un reconocimiento a la labor de este gobierno en la reducción, o por lo menos en frenar la tendencia que teníamos súper progresiva de crecimiento de los cultivos ilícitos. Profesor Palma, ¿a qué se expone un país cuando no es certificado por Estados Unidos o qué pierde? La certificación es un mecanismo importante para Estados Unidos entender
que hay un país que está trabajando en ciertos temas que son del interés nacional de los Estados Unidos y que le permite recibir una serie de contribuciones, una cooperación internacional, una serie de ayudas. Entonces la certificación implica que Colombia puede recibir una serie de diferentes tipos de ayudas por parte de Estados Unidos. Caso contrario, si no tuviera la certificación, sería muy difícil obtener ayuda económica, militar, comercial, de desarrollo, de la que fuera, por parte del gobierno de los Estados Unidos. El memorándum que envía el presidente Trump señala que se comprometen a trabajar conjuntamente Colombia y Estados Unidos para reducir a la mitad cultivos y producción para el 2023. Le pregunto, profesor Palma, ¿es factible cumplir esa meta? Es difícil, es difícil. Obviamente es el futuro, no podríamos saber si lo vamos a lograr, si no lo vamos a lograr. Tenemos que ver cómo siguen las políticas internas para ver si la tendencia es progresiva en los años que vienen. Difícil, muy difícil. No es imposible, por supuesto, y en esto digamos que es bueno tener la ayuda de Estados Unidos, que se ratifique el compromiso mutuo de los dos países, diciendo vamos a reducir la producción y las hectáreas de cultivo, pero en esto hay algo que no se discute mucho y son los niveles crecientes de consumo de cocaína a nivel global, sobre los cuales Colombia poca posibilidad tiene de actuar. Si el mundo entero no acuerda una serie de políticas, de visiones para reducir los consumos o para descriminalizar los consumos de varias de las sustancias ilícitas, el problema va a ser difícil, es decir, no va a ser fácil solucionarlo. La aspersión aérea, el glifosato, tan criticado, ¿pueden ayudar? Sobre esto hay posiciones, digamos, en disputa. En el pasado se ha utilizado la aspersión, pero la aspersión no necesariamente significó el fin de los cultivos en Colombia. Si bien se redujeron significativamente algunas áreas en algunos departamentos del país, el cultivo sencillamente se desplazó hacia otras regiones más cerca de las fronteras. Hoy vemos el fenómeno de Catatumbo, el fenómeno de Putumayo, de cierta forma el Bajo Cauca, y vemos también una concentración, digamos que los cultivos comenzaron a camuflarse, por así decirlo, entre otros cultivos lícitos para evitar, digamos, esa política de la fumigación. Entonces, fumigar es, digamos, un instrumento más de la política, pero para nada representa la solución absoluta al problema. Nos puede ayudar, sin duda, a reducir en algunas partes, si se hace estratégicamente, si cumple, por supuesto, los requisitos que impuso la Corte Constitucional, pero no es la solución definitiva al problema, no nos lleva al fin de las motivaciones que originan, digamos, el problema de los cultivos ilícitos. Claro. También el problema, profesor Palma, es la disparidad de recursos. Es decir, esto también termina siendo un problema económico. Y es la remuneración que quizá paga el crimen organizado, la que quizás no pueda pagar el Estado por cultivos alternativos. Es relativo, porque digamos que las personas que cultivan, los campesinos que están en las regiones, son los que menos ganan en la cadena de producción y tráfico de estupefacientes, incluido por supuesto la cocaína. Las grandes ganancias, los grandes capitales están en las personas que trafican, en los miembros de organizaciones, bien sea en Colombia, bien sea en Centroamérica, en Brasil o en México. Ahí es donde están las grandes ganancias, los grandes capitales. Entonces, el factor económico, si bien es importante, no es la explicación de por qué las personas en las regiones terminan cultivando hoja de coca. La explicación en estos casos va más por la falta de una infraestructura física, económica, social que soporte otro tipo de economías diferentes a la hoja de coca. Nosotros no podemos sencillamente decirle a los campesinos cultiven X o Y producto si no tienen la posibilidad de sacarlo de forma competitiva al mercado. Y eso implica tener una presencia muy sólida de las instituciones nacionales, de las instituciones regionales, de las instituciones locales
Y eso es exactamente lo que no pasa en estas regiones. Hay unos vacíos de poder, hay una ausencia del Estado considerable en estas grandes regiones, en estas regiones que producen, y por eso es difícil romper esos ciclos de la economía ilegal. Para el campesino promedio podría no ser muy diferente tener unas ganancias de unos productos legales versus la coca o la cocaína, pero los grandes capitales están en manos de quienes distribuyen, quienes venden afuera y por supuesto el microtráfico en las grandes ciudades. Quiero agradecer a Óscar Palma. Gracias, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. A ustedes muchísimas gracias. 4:20 minutos en Bogotá, en Lima. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el expresidente Rafael Correa. La Fiscalía General del Ecuador ha solicitado prisión preventiva en su contra. Durante una audiencia pública en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general Diana Salazar ha pedido encarcelar a Correa, radicado hoy en Bélgica, por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita en el marco de la investigación Sobornos 2012-2016. La Fiscalía también solicitó prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass, el exsecretario del Agua Walter Solís y el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado. El Ministerio Público investiga aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza País, organización de la cual Correa era el líder. Es noticia el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, porque hoy se conocerá el fallo en el juicio que se desarrolla en su contra. ¿Culpable o inocente? La Fiscalía pidió una condena de 21 años de prisión para Martinelli por violación del secreto y del derecho a la intimidad y de 2 formas de peculado. La defensa del expresidente centró la mayor parte de su alegato final en denunciar la persecución política en contra del expresidente. Es noticia la identificación de 2 de los asaltantes del robo de la Casa de Papel, de la Casa de la Moneda. La Casa de Papel es la serie de Netflix. Pablo y Edgar Tenorio, primos entre sí, fueron reconocidos por sus familiares gracias a los videos de las cámaras de seguridad difundidos por las autoridades. Los investigadores informaron que el tercer hombre que ingresó hasta la bóveda y cuya identidad no ha sido revelada aún tendría antecedentes penales. Los detectives del caso indicaron que posiblemente los primos Tenorio habrían abandonado la ciudad contando con la ayuda de un hombre y una mujer luego de cometer este robo. Es noticia argentina, donde este domingo se estarán realizando las que se denominan PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que servirán para que los argentinos conozcan cómo están las alianzas de cara a las elecciones definitivas el próximo mes de octubre, en las que elegirán presidente para los próximos 4 años. Los binomios han cerrado sus respectivas campañas. Cada uno apuesta por la victoria. No volvemos al pasado. No volvemos al pasado. Lo único que ha producido Macri son 4,5 millones de pobres. Encarar una tarea que va a ser muy difícil porque lo que viene no es nada fácil. Nos acompaña Jorge Sigal, él es periodista y analista político. Nos acompaña en Argentina. Señor Sigal, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo llegamos a este domingo? ¿Cómo está el ánimo de participación, que finalmente es lo más importante en las PASO, para que de alguna manera se produzca lo que muchos denominan la gran encuesta? Bueno, yo creo que hay un clima de mucha polarización en la Argentina. Eso ha hecho que tenga participación, por lo menos lo que se ve a través de las redes sociales, lo que han sido los actos de cierre de campaña, de mucha convocatoria de los 2 principales
coaliciones que están en pugna, ¿no es cierto? El Frente Juntos por el Cambio, que es el que integró el presidente de la Nación junto con Miguel Ángel Pichetto, una incorporación de parte del peronismo a la alianza de gobierno, y el Frente por Todos, que encabeza a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, aunque el presidente nominado por ella es Alberto Fernández, ¿no? Es decir, que son elecciones que han tomado, yo diría, un dramatismo diferente al de otras que hemos tenido, y que algunos equiparan con la de 1983, cuando la Argentina restituyó su sistema democrático. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos para algunos, y entre los que me incluyo, el día domingo de alguna manera se plebiscita la forma de gobierno que la Argentina va a elegir. Si va a continuar fortaleciendo un sistema republicano, democrático, con libertades de expresión, o va a optar por volver a un sistema que muchos consideramos autoritario y proclive al populismo autoritario, ¿no? Ahora, bueno, así de importante son y así se ha planteado estas próximas elecciones. Y quizá el temor de que el kirchnerismo pueda volver, pueda regresar a la Argentina, que ese temor, leía comentarios, ha hecho que el presidente Macri, que viene subiendo sostenidamente desde hace 3 meses, pues haya prácticamente igualado los números con la fórmula de Cristina Fernández. Bueno, eso están indicando algunas encuestas con la relatividad que esto tiene, digamos, el resultado lo vamos a saber recién el domingo, porque bueno, las encuestas de opinión, como se sabe en el mundo entero, tienen algunas limitaciones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las encuestas se hacen por vía telefónica, que la vía telefónica que se utiliza es la del teléfono fijo que en la Argentina, como pasará en el resto del mundo, prácticamente no tiene más cabida, por lo menos en los sectores más populares que utilizan teléfonos celulares. Por lo tanto, sí, tenemos cierta expectativa porque el clima que se ha generado, la idea que están dando las diversas consultoras de opinión, es que el presidente ha recuperado muchísimo la imagen y estaría equiparada la elección del domingo y la perspectiva para octubre. Es decir, hay una paridad, lo cual le aumenta el dramatismo a la elección, pero nosotros no podemos descartar de que la fórmula opositora, que con esta connotación que yo le daba, por supuesto, ¿no? Tenga chances de hacerse con la mayoría, ¿no? Claro. El gobierno está previendo, por lo que dice Off the Record, que pueda haber una diferencia de hasta 3-4 puntos a favor de la alianza opositora, lo cual lo dejaría en no malas condiciones, yo diría que buenas, para enfrentar las elecciones definitivas, las verdaderas, que son las de octubre, ¿no? Las de octubre. A eso iba, señor Sigal. Sí. Posibilidades de acortar la distancia, posibilidades de cambiar los resultados que puedan arrojar la consulta del domingo para el mes de octubre en esas elecciones definitivas. Bueno, esto usted muy bien lo explicaba, ¿no? Las PASO son una especie de gran encuesta. No es lo que ha intentado la ley, pero en definitiva, como no hay compulsas internas en ninguna de las listas que se presenta, que ese es el sentido de las primarias, se han convertido en la verdadera consulta nacional. Es decir, lo que los encuestadores quizás no pueden dar con precisión, lo va a dar el resultado de las PASO el día domingo. Eso tiene una influencia muy grande. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a las elecciones de octubre, una parte de los electores que quizás en estas PASO, sabiendo que no se define la presidencia ni los cargos electivos, podrían optar por fórmulas afines a algunas de las dos listas o independientes de las dos listas, pero que tienen otros candidatos, como es el caso de Roberto Labaña,
que es un candidato que se presenta como una especie de tercera vía. Sí. Dice, nosotros no vamos ni con el oficialismo, ni con lo malo de ahora, ni con lo malo de antes. Un poco esta es la consigna que ha buscado imponer Roberto Labaña. Hay otro sector que está encabezado por Gómez Centurión, un hombre que fue funcionario del gobierno y que se presenta en este caso por separado. Y lo mismo algún segmento de la izquierda que va con listas propias a las PASO, pero que algunos de los votantes, tanto de los sectores de centro como de los sectores de izquierda, puedan en un escenario de polarización, finalmente en las elecciones definitivas, inclinarse por alguno de los dos candidatos que puedan ser presidente y vicepresidente de la Nación, ¿no? Claro. Esta es la expectativa que se genera, por eso la posibilidad de que los resultados, un resultado de poca diferencia entre los candidatos del oficialismo con los de la oposición, aunque sea perdiendo, lo deja a Macri, Pichetto deja esa fórmula en condiciones en la primaria o eventualmente en el balotaje que se defina un triunfo, ¿no? Claro, ahora, señor Sigal, usted ha señalado que en estas elecciones se definen dos modelos de país, es decir, apuntalar a un sistema republicano, democrático, o volver al pasado, al populismo, al autoritarismo. En ese orden de ideas, ¿qué banderas ha enarbolado cada fórmula? El oficialismo ha hecho, por supuesto, hincapié en sus fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Que efectivamente tenemos 4 años de respeto de las libertades públicas, que tenemos hace 4 años respeto a la división de poderes. Ha habido fallos que han sido adversos al gobierno, ha habido fallos a favor, pero el gobierno puede presentar que ha habido una justicia independiente, un gobierno que tuvo minoría parlamentaria y pudo mantener la gobernabilidad del país, un gobierno que pudo también desarrollar obras importantes en materia de infraestructura, que en la Argentina tiene un atraso gigantesco. Esto es lo positivo. Y por supuesto ha sido más cauto para explicar las dificultades económicas, porque es el gran, digamos, punto débil que tiene el gobierno, porque en estos 4 años no ha podido, ha tenido que concentrar su esfuerzo en, digamos, que las cosas no se desmadren del todo, pero ha sido una etapa muy crítica para la economía argentina. Han influido mucho la herencia recibida por este gobierno, la necesidad de hacer algunas reformas macro que siempre tienen un costo social indeseado, y eso ha producido, a pesar de que al principio hubo una reducción del índice de pobreza, que en la Argentina es, yo diría que una herida enorme, una herida insultante para un país que produce alimentos, tener alrededor del 30% de la población bajo la línea de pobreza. Claro. Esto se había reducido en la primera etapa del gobierno, volvió a crecer luego de una violenta devaluación que tuvo la Argentina hace un año, y entonces el gobierno, por supuesto, ha hecho hincapié en su fuerte, es decir, necesitamos hacer esto para que las cosas no empeoren y al contrario, para poder seguir haciendo las reformas económicas de fondo que necesita la Argentina. La oposición, por supuesto, ha tratado de concentrar, el frente de kirchnerista ha tratado de concentrar sus críticas en el lugar más débil del oficialismo, que es la economía. Entonces, si ustedes quieren volver, digamos, a tener economías, digamos, que la gente vuelva a tener sueldos importantes, salario, empleo, subvención, salario, empleo, vótenos para terminar con esta situación. Yo creo que lo último... Sí. No, le quería hacer una última pregunta en relación a la abstención. Sí, ¿En las PASO la abstención es significativa o tienen una concurrencia masiva? Mire, en la Argentina hay por tradición, en general, una buena concurrencia a las urnas. Hay el sistema de voto obligatorio, más allá de las penalidades que prácticamente no existen, ha generado en la Argentina una costumbre, que es que la gente va a votar.
va a votar. Es un deber cívico que se cumple. Pero bueno, al ser estas elecciones, tener este carácter tan particular de no decidir en la práctica mucho, aparentemente, una de las hincapié que ha puesto el gobierno es decir a la gente lo importante que es ir a las urnas, porque indudablemente al gobierno le conviene muchísimo la presencia masiva de la población en las urnas, porque el voto independiente, el voto menos comprometido, menos alineado, es el voto que puede decidir su destino. Entonces ha hecho mucha fuerza para que la gente vaya este domingo y no crea que no se decide nada en las urnas, ¿no? Pues quiero darle las gracias a Jorge Sigal, periodista, analista político. Muchísimas gracias, señor Sigal, por estar con nosotros. Al contrario, ha sido muy amable, ¿eh? Les mando un beso para todos. A esta hora nos acompaña Leticia Álvarez. Ella es vocera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. Ella en este momento se encuentra en Mississippi. Digamos que las organizaciones de apoyo a inmigrantes se han visto saturadas y han venido de otros lugares a ayudar a las que operan en Mississippi. Ella está cerca de la procesadora de alimentos donde ocurrió, o una de estos lugares donde ocurrió esta redada. Señora Álvarez, ¿cuál es la situación al día de hoy? Gracias por estos minutos. Sí, como lo mencionaba, hemos venido organizaciones del sureste y también de otros estados a apoyar a nuestros hermanos y hermanas en esta solidaridad ante esta situación. Mississippi es un estado donde no hay muchas organizaciones pro-inmigrantes. Es por eso que hemos llegado para apoyar logísticamente a las familias y también a las iglesias, entre las pocas organizaciones que se encuentran acá. La situación es que, bueno, hay un caos aún, ¿verdad? Un poco de desorganización en cuanto a hay que coordinar tanto la ayuda humanitaria, pero también el apoyo a las familias. Estamos también trabajando con los consulados de Guatemala y México para poder tener información puntual de las familias, ya que algunos familiares no encuentran a los detenidos. Los detenidos los han llevado a diferentes puntos de detención, que son 2 en Luisiana, 1 en Mississippi. Pero bueno, esto es lo que se está dando hasta el día en estos centros de atención a las familias instalados en diferentes iglesias alrededor de las plantas procesadoras de comida. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las personas que han sido liberadas? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con ellos? ¿A qué procesos van a ser sometidos? ¿Qué viene ahora para ellos? Bueno, aún yo creo que se está viviendo el shock, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Estamos proviendo también el apoyo psicológico, el apoyo espiritual que algunas iglesias están dando a estas personas que fueron ya liberadas. Como mencionábamos en un momento también, algunos menores de edad que fueron liberadas entre las mujeres embarazadas. Y bueno, lo que sigue es que es importante que cada uno entienda en cuál estatus está su caso. Si tienen una orden de supervisión, están bajo libertad condicional, si van a necesitar representación legal. Ya organizaciones nacionales también se preparan para dar diagnósticos legales, así como lo están haciendo los respectivos consulados con sus connacionales, pero nosotros como organizaciones de la sociedad civil también nos concede a que podamos asegurarnos que ellos entiendan cuál es su proceso y cuál es su siguiente paso en cada caso. Claro. Señora Álvarez, ¿qué pasa con los hijos de las personas que permanecen detenidas? Es decir, algunos tendrán familia, otros no. ¿Quién se está encargando de ellos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, algunos de ellos se encuentran en iglesias donde pertenecían o donde eran miembros, con sus vecinos, con sus familiares, pero también muchos de ellos no tienen poderes notariales. Esto es también un llamado a la comunidad en general, la importancia de tener los poderes notariales en caso de eventualidades como esta. Es decir, es importante tomar esta previsión para los inmigrantes que tienen, o los migrantes que tienen hijos y que pueden estar sujetos a una circunstancia como esta.
Así es, porque estos niños están vulnerables, ¿verdad? Hay una vulnerabilidad en que el Estado incluso pueda tomar posesión de ellos en un momento, custodia de ellos, por no tener un poder o no tener un tutor oficial. Así que, bueno, ahorita estamos tratando de encontrar cuántos casos hay de estos niños para poder también coordinar los poderes notariales, incluso aunque los padres estén en detención. Bueno, mejor dicho, no es una circunstancia fácil. Comenzamos diciendo lo complicado que es para las organizaciones de apoyo a los migrantes este momento tan particular, y si están llegando es porque evidentemente están saturadas para poder prestar apoyo a todas estas familias. Así es, y más en estados donde no hay presencia de organizaciones. Por eso un mensaje importante en la comunidad en general es que se afilie a una organización para cuando pasan estas situaciones. Es más fácil colaborar, tener una colaboración y una sinergia que nos puede ayudar a encontrar resultados más pronto. Por ejemplo, eran ya 24 horas de la redada y ni siquiera los consulados por protocolos internacionales sabían qué nacionalidades eran los detenidos. Entonces, tampoco las familias sabían dónde estaban, y muchos de ellos ni siquiera sabían que sus vecinos o compañeros de trabajo que trabajaban en la planta, de dónde eran, de qué países, ni cuáles eran sus apellidos. Sí, definitivamente es una situación bastante complicada. Leticia Álvarez, vocera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. Muchísimas gracias, señora Álvarez, por atendernos en estos minutos. Así es. Buena tarde. Ella está trasladándose de un lugar a otro, por eso la teníamos en línea telefónica. A lo largo de toda esta semana hemos hecho una cobertura de lo ocurrido en El Paso, en Texas. Emiliana Molina se trasladó a la zona y pudo vivir en primera persona el duelo, la reacción de los habitantes, la posición de las autoridades. NTN 24 acompañó a esta comunidad después del tiroteo que dejó 22 muertos y 24 heridos. Los demócratas piden más legislaciones, medidas más fuertes para el control de armas en Estados Unidos. Aquí a mi izquierda podemos ver las pancartas que tienen todos. Es una manifestación más que todo pacífica, pero en ocasiones algunas personas a favor y en contra. Una ciudad al sur de Texas que ha sufrido y ha sido escenario del mayor crimen racista en contra de la comunidad hispana en la historia moderna de Estados Unidos. Esta tarde Emiliana está con nosotros en el programa. Quería compartir con ella y compartir con ustedes lo que ha sido su experiencia. Emiliana, gracias, bienvenida. Gracias a ti, Ida. Emi, ¿qué te trajiste contigo a tu regreso a Washington del Paso? ¿Qué te dejaron esos días que pudiste compartir con esa comunidad herida, con sus pobladores? ¿Qué llevaste de allí? La unión, definitivamente, la fortaleza de los paceños y las ganas de salir adelante a pesar de haber sido víctimas de la peor masacre contra hispanos en la historia moderna de Estados Unidos. A pesar de lo que vivieron en los últimos días, creo que me llevo de verdad la unidad con la que enviaban mensajes de condolencias a los familiares y las ganas que tenían de salir adelante de esta situación y de no luchar contra el odio con más odio, sino más bien por medio de mensajes de amor y hablando, por supuesto, con legisladores para lograr un cambio aquí en Washington. Emiliana, si algo pude recoger a través de tus entrevistas fue la sensación de sorpresa, la sensación de no es verdad, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Creo que nunca pudieron imaginar los pobladores del Paso que algo así les podía suceder. No, jamás, Ida, porque El Paso es una de las ciudades, de hecho, más seguras en Estados Unidos.
Es una población donde el 80% de las personas que viven ahí son hispanas y que cuentan con índices de criminalidad sumamente bajos, a pesar de ser una ciudad que está en toda la frontera con Juárez. Entonces, lo que me comentaban las personas con las que hablamos durante el transcurso de estos 3-4 días era que, claro, es una comunidad muy católica y que está de hecho muy pendiente con las noticias y siempre veían que ocurrían este tipo de tiroteos en Estados Unidos, pero jamás se imaginaron que fuera a tocar su puerta y que fuera una persona, un autor blanco, que venía directamente con un propósito de asesinar a hispanos. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo esto les cambia la vida? ¿Cómo superan el temor que lógicamente pueden sentir? Pues yo creo que por ahora lo que están intentando hacer es salir adelante de la situación. Muchos, de hecho, me comentaban que sí, todavía sentían temor y de hecho esto se vio un poco intensificado, este sentimiento, porque días después de la masacre, las autoridades detuvieron a un sospechoso, otro hombre blanco, entre sus 20 años de edad, justo enfrente de un centro de hispanos, un centro que le ayuda a la comunidad hispana, se llama el Centro Carmelita. Estaba en un pick-up que en la parte de atrás, si ven las imágenes en redes sociales, tiene una imagen del presidente estadounidense Donald Trump con un rifle AR-15, que es el rifle que se ha utilizado en muchos de los tiroteos alrededor de Estados Unidos. Y este hombre tenía no solo guantes como de cirugía, guantes azules, sino que también tenía un cuchillo, municiones y una pistola. Y las autoridades lo liberaron horas después porque, claro, no había cometido ningún delito, simplemente estaba en su vehículo viendo por la ventana de ese centro de hispanos y caminando a sus alrededores, pero no llevó a cabo ningún ataque. Entonces, después de haber vivido una masacre donde 22 personas fallecieron y ocurrió un incidente como estos, días después, ¿cómo puede una comunidad salir adelante si no han ni siquiera logrado superar esta masacre? Entonces, el temor continúa. Lo que me comentaban las personas con las que hablábamos era que se sentían un poco inseguros, sí, pero que sabían que iban a salir adelante juntos porque es una comunidad también muy pequeña y todos se conocen. Claro. Ahora que mencionas al presidente Trump, te tocó cubrir su visita allí en El Paso. Tristemente la polarización podíamos percibirla en los testimonios que recogías. ¿Cómo se vivió ese momento? Pues es bastante difícil y de hecho muchos decían que el presidente tenía una oportunidad de oro en sus manos haciendo esa visita y visitando a las víctimas en los hospitales, porque tenía la oportunidad desde la oficina oval, donde es la persona que tiene todo el poder de Estados Unidos y casi que del mundo, de llevar a cabo o divulgar un mensaje conciliador, y no lo hizo. O sea, lo han criticado mucho porque en las imágenes donde lo puedes ver con las víctimas en los hospitales, sale posando con las manos así y sonriendo. Y lo han comparado con presidentes como Bill Clinton, como Bush, como Obama, que salen en imágenes como en tiroteos como Sandy Hook, abrazando a las víctimas y ninguno sonriendo. De hecho, algunos presidentes, expresidentes, con lágrimas en los ojos. Entonces, las personas del Paso, muchas opinan que el Ejecutivo no envió un mensaje conciliador y de hecho a la misma hora que Trump estaba visitando a las víctimas, congresistas de la oposición como Verónica Escobar estaban llevando a cabo también una contraprotesta donde se vieron decenas de personas con pancartas en contra del Ejecutivo y culpándolo directamente por el vocabulario que ha utilizado y la retórica de sus discursos de que se haya llevado a cabo esta masacre contra inmigrantes hispanos. Finalmente, Emiliana, en el fondo, de alguna manera, todos en El Paso, en otros lugares, tienen la convicción de que eventos de este tipo pueden volver a ocurrir. Y cuando digo todos, también te incluyo, ¿no? Pues sí, de hecho, lo que más me afectó a mí fue cuando llegamos. O sea, habían creado como una vigilia muy linda enfrente del Walmart, donde ocurrió el tiroteo, pero la energía era tan sumamente pesada que ya de por sí, tú conoces nuestro trabajo, es bastante difícil,
toma mucha adrenalina, mucho estrés. Se sentía que te drenaba aún más, como esa energía negra que se sentía alrededor como del Walmart. Las personas estaban llorando entre lágrimas. Entonces, claro, te acerca muchísimo más a esa realidad que, gracias a Dios, por ahora no ha tocado mi puerta y espero que nunca ocurra, pero sí te pone muy de frente de la situación, de los hechos, y te pone a pensar en que claro que te puede pasar a ti, porque tienes a las víctimas enfrente hablando de la situación. De hecho, casualmente, cumplí años el miércoles y lo pasé en una funeraria. Entonces, cuando me llegaban los mensajes de cumpleaños y mis papás me decían, wow, bueno, mi familia me dice, Nana, qué triste que estás en una funeraria, pero bueno, estás haciendo lo que te gusta. Y de hecho, lo que yo más bien me traje de ese día y de esa situación fue, sí, estoy en una funeraria, pero esta profesión me está recordando a mantener los pies en la tierra, porque estoy cumpliendo años y estoy viva. Y aquí estas familiares, estas personas que tengo enfrente, están enterrando a sus seres queridos. Conozco la sensación. He tenido que cubrir terremotos, deslaves en fechas importantes, como personas, como individuos que somos, y sin embargo hemos tenido que estar allí en medio del dolor de otros, ¿no? Emiliana, gracias por compartir tu experiencia y tu vivencia de estos días posteriores a lo que es la masacre más grande en una década en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mida. Te mando un abrazo más grande para ti. Igual. Y a propósito de los recientes incidentes por armas de fuego en los Estados Unidos, las mochilas a prueba de balas se han convertido en un elemento básico para el regreso a la escuela de miles de estudiantes. Esta semana, especialmente tras los 2 tiroteos registrados en Ohio, en Texas, ha aumentado la venta de estos artículos. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, para muchos de nosotros, este es un morral convencional que utilizamos para guardar los útiles escolares, que los niños utilizan también para llevar sus cuadernos, sus juguetes, incluso cartas de amor. Sin embargo, los tiempos han cambiado y en la última semana aquí en Estados Unidos, después de las masacres que se han realizado y previo al inicio de la temporada escolar a finales de agosto, pues se ha aumentado un 200% la compra de este tipo de morrales blindados que protegen la vida de los niños aquí en los Estados Unidos. Nuestro Backpack Insert, que es nivel 3A, protección hasta 44 Magnum. Viendo todos los riesgos que estaban pasando en las escuelas y los atentados que están pasando constantemente, lastimosamente, en el país, nosotros como compañía tenemos la obligación y el compromiso de salvar la vida. Por eso sacamos este tipo de producto, el Backpack Insert MC Armor, que es un blindaje rígido, que lo que va a permitir es que no va a tener el niño bajo peso, va a tener mayor protección y va a tener menor trauma al momento del impacto, que eso es lo que nosotros tenemos con la compañía, que contamos con un equipo de investigación y desarrollo para sacar las nuevas tecnologías. Es importante destacar que este tipo de morrales blindados no son vendidos a cualquier persona. Quien desea adquirirlos debe pasar por un proceso previo. Que lo puede usar cualquier niño. Y tenemos nuestro insert. Simplemente el padre así, abre el morral, introduce donde dice Strike Face dentro y pone los útiles del niño. Como lo estaba diciendo, es blindaje rígido, lo que va a permitir menor trauma y menor peso. Simplemente pone los útiles escolares del niño, lo cierra y lo manda para la escuela. Dios no quiera, al momento del ataque se le entrena al niño que lo ponga como un escudo y tenga esta parte de protección. ¿Y ese entrenamiento quién lo realiza? Nosotros tenemos la parte de distribuidores, también contamos con especialistas que asesoramos cómo usar nuestros productos. Como nosotros tenemos 47 puntos de distribución a nivel nacional. Entonces, estamos de la mano con los profesionales en la industria de seguridad para proporcionamos el servicio
y el producto para la tranquilidad de los padres. Tenemos una alianza comercial con los gun stores acá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros productos caigan en las manos adecuadas, ya que ellos le hacen un background check, un pasado judicial y saben a quién entregarlo. Nosotros tenemos una trazabilidad de producto. Es como un cereal que tiene un arma de fuego, ¿no? Como nosotros no estamos en la parte de dañar al ser humano, sino protegerlo, pero nosotros también contamos con este tipo de cereales para tener una trazabilidad y sabemos a quién se le vendió y queremos, vuelvo y digo, que caigan las manos adecuadas para proteger. Estos morrales tienen un peso de un poco más de 1 libra y un costo de alrededor de $250 y particularmente en esta tienda durante la última semana se han vendido ya 350 unidades. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. David Smolaski, coordinador para los refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos, exiliado político, es nuestro invitado en la tarde de hoy. David, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania, muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están viendo a esta hora. No, gracias a ti por acompañarnos. Wow, gracias, fue emotivo compartir ese video que acabo de poner al aire. Y además me gustaría preguntarte, igual, ¿cómo te sientes, ¿no? Cuando tanta gente reconoce, además, el trabajo que has hecho en este tiempo? Con alto sentido de la responsabilidad, Idania. Nunca me imaginé que estando exiliado iba a tener el reconocimiento, pero al mismo tiempo los ojos de jefes de estados de la región, de cancilleres, de congresistas y sobre todo de millones de venezolanos. Sin embargo, pues a pesar de que he estado 2 años injustamente desterrado de mi país, separado de mi familia, de la gente pues que uno quiere, de vecinos, de amigos de toda la vida, del clima de uno, de la idiosincrasia, siempre tuve claro que desde el exilio me iba a reinventar, pero me iba a reinventar con el mismo fin, que es contribuir a que nuestro país tenga libertad, tenga democracia, tenga Estado de Derecho, abunden las oportunidades especialmente para los más jóvenes y seguir haciendo lo que amo, que es servir por vocación y convicción, porque yo soy un servidor público innato, creo. Recordemos cuando saliste hace 2 años. Tomaste la decisión de irte, lo hiciste por Brasil. Lo recuerdo porque una vez estando en Brasil me llamaste y te pude entrevistar, fue la primera entrevista que diste en ese momento. ¿Cuánto tiempo te tocó salir? ¿Cuánto tiempo te tomó salir? Bueno, hace 2 años exactamente, el Tribunal Supremo de Justicia de la Dictadura ordena mi arresto, me destituye como alcalde y me inhabilita. Esto sucedió por una gestión que se destacó por la transparencia, la participación ciudadana y la disminución de más de 80% de los secuestros en los tiempos donde pues, Venezuela ha padecido más de la violencia, de los grupos armados. Además, participé en distintas protestas pacíficas y no violentas, era uno de los que convocaba y yo siempre decía que como alcalde hay que caminar y masticar chicle a la vez, hay que resolver los problemas locales, pero al mismo tiempo hay que confrontar a la dictadura que genera una crisis humanitaria, que viola los derechos humanos, que colapsa nuestra economía. Así que ese 9 de agosto de 2017 pues ordenan mi arresto, paso 35 días en clandestinidad, durmiendo en distintos sitios, me toma entre 3 y 4 días recorrer más de 1.100 kilómetros, pasar 35 puntos de control, incluso cambiar mi aspecto físico, iba como un seminarista, sin barba, que es la barba que he tenido de que era estudiante, con lentes, con una boina, hasta que logro llegar a Brasil. Y en Brasil la Policía Federal me da resguardo. El ex canciller Aloysio Núñez, a quien siempre estaría agradecido y ojalá pueda ver esta entrevista, me recibe en Itamaraty, que es la Cancillería brasileña. Ahí hago público el 14 de septiembre de 2019 que ya estaba fuera de Venezuela, que mi exilio había comenzado. Y desde ese entonces, pues, ya son 2 años donde he estado por distintas etapas, pero como te decía anteriormente, con la misma determinación de servir por vocación y convicción a mi país, porque lo que yo más anhelo es que Venezuela sea un país libre, sea un país seguro, sea un país donde haya justicia y sea un país donde los que hoy son niños, los que hoy son adolescentes,
y las próximas generaciones pues puedan disfrutar de esa Venezuela que a ti y a mí en los últimos años no hemos podido disfrutar por un régimen criminal. Así es, así es. Nuestro equipo de producción encontró la entrevista, la estábamos viendo mientras hablabas ahorita, y ciertamente sin tu barba, y conversábamos. Ahí está, la tengo en imagen en este momento, ¿no? Ese David sin... bueno, ahí ya le estaba un poquito saliendo la barba. David, son 24 meses, 730 días. Yo recuerdo esa entrevista. Sí, dime. No, perdón que te interrumpí, que recuerdo esa entrevista, fue la primera que di, y ya una vez que se sabía que estaba en Brasil, y me acuerdo que estaba como una especie de cuartico, yo no tenía en ese momento ni dónde llegar, no sé dónde vivir, y siempre estaré muy agradecido contigo, Idania, por haber dado esa exclusiva, y la gente así pudo conocer más dónde yo estaba. No, agradecida estoy yo, que siempre tienes un espacio y un tiempo para compartir con nosotros. David, son 2 años, 24 meses, 730 días. ¿Qué ha significado este tiempo en tu vida? Mira, mucho. En primer lugar, a mí me ayudó bastante saber que tenía un número y que iba a variar cuando cayera esa guillotina. Vi tantos compañeros de política, otros servidores públicos que injustamente arrestaron, que siguen estando hoy presos, como Leopoldo López, por ejemplo, aunque hoy esté en una embajada, pues sigue estando limitado. O el caso de Antonio Ledesma, o el caso de Daniel Ceballos, y fueron 13 alcaldes que destituyeron y la mitad de ellos estuvieron presos. Ver a tantos otros líderes salir, pues sabía que en cualquier momento me podía eso suceder. Eso me preparó para la clandestinidad y me preparó para el exilio. Y siempre vi, Dania, el exilio como una oportunidad para seguir sirviendo a mi país. Sí. Y me inspiré también en importantes líderes latinoamericanos que pasaron por el exilio, y perdóname que me extienda: Rómulo Betancourt de Venezuela, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile. 3 líderes que llegaron a ser presidentes y contribuyeron a la democracia de esos países. En ellos me he inspirado, viví más de 3 meses en casa de un amigo, luego estuve en la academia, en la Universidad de Georgetown, así empecé a visitar la frontera. Luego, pues ahora en la OEA, con el secretario general Luis Almagro, coordinando todo lo que tiene que ver con los migrantes y refugiados venezolanos. Y además de eso, en la ciudad de Washington, haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista diplomático para arrinconar a la dictadura y para lograr finalmente el cese de la usurpación. Una de las cosas que más he aprendido, sobre todo, es que hay muchas cosas en política y en diplomacia que se deben hacer y no necesariamente decir. Y yo muchas de las cosas aquí en Washington, cuando llegué y no había nadie, pues empecé a hacerlas para lograr resultados que hoy estamos viendo. Así que mi anhelo es poder volver, pero no solamente es que este servidor vuelva, sino que los más de 4 millones de venezolanos que hoy están desterrados puedan regresar. Porque yo creo que lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela y Dania no solamente será reconquistar la libertad y parir otra vez la democracia. Yo creo que nosotros no hemos digerido lo que será ese momento, que veamos a millones de venezolanos cruzando el puente en sentido contrario, no llegando a Cúcuta, sino a San Antonio del Táchira y los aeropuertos de Venezuela abarrotados de aviones, viendo a venezolanos llegar nuevamente y abrazándose con sus familias, llorando de felicidad porque nuevamente van a poder compartir una Navidad, un acto de graduación, un año nuevo con sus seres queridos. Esa es mi obsesión y yo tengo fe que lo vamos a lograr. Pero créeme que, o mejor, estoy de acuerdo contigo en que no lo hemos digerido, pero sí visualizado muchísimas veces, en reiteradas ocasiones. Sí. Creo que todos los venezolanos visualizamos ese momento. Y lo digo también como venezolana. David, en el trabajo que has venido haciendo con la OEA, coordinando todo este grupo de tarea sobre la migración venezolana para culminar en un informe que te vi presentar, además en Medellín, hace un par de meses atrás, en la reunión de la OEA. Un mes. Un mes exactamente. Te tocó recorrer las fronteras y países, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, pero eso también tiene que ser doloroso, porque lo ha sido para mí cuando tengo que ir a la frontera a reportar la situación. Tiene que ser desgarrador, o tuvo que serlo en un momento determinado. ¿Qué fue lo que más te dolió de lo que viste, quizás? Que es una avalancha humana
abandonando su país. Yo he llamado a este fenómeno migratorio que es un deslave humano. Imagínense una montaña viniendo hacia abajo, pero en vez de que se vengan árboles, tierra, piedra y agua, se está viniendo gente. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, personas con discapacidad, personas de sectores populares, de zonas rurales, de urbanizaciones, personas con difteria, con malaria, niños con síntomas de nutrición, mujeres embarazadas que llegan a Boavista en Brasil desesperadamente a dar a luz, o que llegan a un hospital en Cúcuta desesperadamente a dar a luz. Ver a venezolanos tomar un peñero para tratar de llegar a Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago. Digamos, yo y Dania, no quiero sonar petulante, yo empecé en política y como servidor público teniendo 19 años de edad, 20 años de edad, cuando era un estudiante de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Recuerdo que la primera protesta que me tocó convocar y liderar fue por los asesinatos de los hermanos por el asesinato de los hermanos Fadul en el año 2006 y luego todas las protestas estudiantiles 2007. Y pasar por el movimiento estudiantil, luego ser cofundador de un partido político, luego haber sido alcalde, pues evidentemente me ha dado el privilegio, si se quiere, de recorrer el país, conocer bien a Venezuela y tener distintos testimonios. Y te puedo decir, Idania, con toda propiedad, nunca he visto testimonios más desgarradores y nunca he visto algo más dantesco de lo que yo he visto en la frontera entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil, en nuestra frontera caribe, o cuando se va a Tulcán en Ecuador, o a Quito en Ecuador, o en Lima en Perú, o incluso en países lejos, de Venezuela, como Argentina, como Chile, como México. Es el problema, es la crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina, sin formalmente estar en una guerra ni una catástrofe natural, y es la segunda más grande actualmente del mundo después de Siria. Por eso, la mejor solución para esta crisis de migrantes y refugiados es el cese de la usurpación. Solo con la salida de la dictadura, los migrantes y refugiados van a descender significativamente y habrá un incentivo para que muchos que hoy estamos desterrados podamos volver. No hay otra solución. Esa es la solución para que no se sigan yendo venezolanos y para que la familia no se siga desmembrando. Y creo que lo más, y otra cosa muy dura que he visto, y perdona que me extienda, Idania, es la separación familiar. Porque esta migración forzosa no se está dando que se va papá, mamá con su hijo. No, es que se va el hijo y deja a la mamá y el papá. Es que se va la mamá con el muchacho y deja al marido. O es que se despiden de los abuelos. Tengo tantos testimonios de jóvenes diciéndole adiós a sus abuelos que tienen más de 80 años, no pueden moverse, no saben cuánto más van a vivir, ellos no saben cuándo van a regresar, y ya basta de tanto sufrimiento, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta pesadilla, porque todo esto lo han generado Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y una mafia que ha literalmente secuestrado al pueblo venezolano y ha hecho en nuestro territorio un santuario para grupos irregulares, para grupos criminales, y que además ha permitido a agentes externos como Rusia y Cuba saquear nuestras riquezas. Ya basta de eso. David, cuando presentaste el informe hace un mes, la cifra era de 4 millones, pero evidentemente eso era la presentación de un informe que se venía haciendo meses atrás. ¿Cuál es la proyección a final de año 2019 de venezolanos fuera? Y Dani, al momento que me hace esta entrevista, desde la coordinación de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, estamos manejando ya 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Son 1,5 millones que hay en Colombia, 860.000 que hay en Perú, más de 300.000 que hay en Ecuador y 300.000 que hay en Chile. Eso en términos absolutos. Como he dicho en otras ocasiones, en términos relativos siguen siendo las islas de Aruba y Curazao las que más venezolanos tienen, donde el 15% de la población de esas islas ya es venezolana. Si la crisis humanitaria en Venezuela perdura, si la tiranía en Venezuela perdura, si el colapso económico, el colapso de los servicios básicos, la violencia generalizada y la violación de derechos humanos en Venezuela perdura, esas son las determinantes por las cuales los venezolanos se están yendo, pudiésemos estar hablando de al menos 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos para finales de 2019, y lo que es peor, si esto llegase a prolongarse hasta el año 2020, Venezuela pudiese estar mejor dicho, voy a repetir, si para el año 2020 continuase la crisis humanitaria, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos y la violencia generalizada en Venezuela, se pudiese estar igualando o superando a Siria, que es el país hoy que más refugiados tiene, con 6.300.000, producto de una guerra que ha durado más de 8 años. Así que urge, es imperativo que nosotros
salgamos de la dictadura, que haya el cese de la usurpación, que la comunidad internacional actúe para proteger a millones de venezolanos, no solamente que están desterrados, sino a millones de venezolanos que amanecen todos los días en nuestro país debatiéndose entre la vida y la muerte porque no hay comida y no hay medicina. Y de esa forma no solamente nos beneficiaremos los venezolanos cuando cese la usurpación, sino se va a beneficiar la región. La dictadura hoy no solamente afecta y amenaza a los venezolanos, se ha convertido en una amenaza para el hemisferio y es algo que no solamente los venezolanos somos los que estamos llamados a actuar, sino también la región está llamada a actuar e incluso considerar opciones más allá de la diplomacia. Bueno, opciones más allá de la diplomacia es lo que mucha gente pide, sin embargo, también se quiere una salida pacífica de la crisis. 20 años después no sé cuán pacífica puede ser esa salida. Lo cierto es que Venezuela es una amenaza en la región, que Venezuela puede desestabilizar las economías de la región y que urge una solución y una salida. No sé cuál sea, David, creo que nadie la tiene clara, pero creo que hay conciencia en este momento de que hay que tener una salida porque es una necesidad, no solo para los venezolanos, sino para la región en general. Correcto. Como decía anteriormente, lo que está sucediendo en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, sino afecta a toda la región. Y algo muy importante, Idania, que hay que entender y que tú muy bien has dicho, ya son 20 años, no estamos enfrentando una dictadura clásica latinoamericana, no estamos enfrentando una dictadura convencional latinoamericana, estamos enfrentando algo peor. Esto es un Estado criminal, es un Estado mafioso, con las principales reservas de petróleo del mundo, con la 8ª reserva más grande de gas del mundo, con un país además que es bendito en minerales y con una posición geográfica estratégica. Hay muchos intereses externos que hoy sostienen a la dictadura. Hoy, ¿por qué Maduro se mantiene en el poder? Es un país que al menos tiene 1.200 generales, que son más que toda la OTAN. Hoy Maduro se mantiene en el poder por las armas, generando miedo en la población. Hoy Maduro se mantiene usurpando funciones en el Palacio de Miraflores por la proliferación de grupos irregulares como el ELN, pero también la proliferación de los colectivos armados. Hoy Maduro está usurpando el cargo porque ha desarrollado toda una economía criminal que está reemplazando el ingreso petrolero a través del narcotráfico, el tráfico ilegal de minería y el contrabando. Y eso está afectando, por cierto, directamente a los migrantes y refugiados, porque menores de edad, venezolanos menores de edad, refugiados, están siendo reclutados por grupos irregulares para tener un arma y para dedicarse a actividades ilícitas. Pero además quiero agregarte que hoy Maduro sigue cesando funciones porque tiene apoyos de agentes externos, específicamente Cuba, sí, Rusia, China y Turquía. Y entonces, ante eso, la comunidad internacional debe actuar. Por eso es que hay que considerar opciones más allá de la diplomacia, porque cuando se está en juego la vida de millones de venezolanos, existen protocolos en la comunidad internacional, existe legislación internacional a través del TIAR o a través de la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas o a través del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para actuar en defensa y en la protección de millones que hoy su vida corre peligro por la crisis humanitaria y por la violencia generalizada que promueve la dictadura de Maduro. Y por cierto, no se trata solo de Maduro, hay que erradicar todo ese sistema mafioso, corrupto, que ha carcomido nuestras instituciones. David Smolansky, coordinador para los refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos. David, un gusto tenerte, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, por la invitación y yo espero, y estoy seguro que sí, que el próximo 9 de agosto del año 2020, esta entrevista la hagamos en Venezuela y que en ese momento digamos que se cumple un año de haber vuelto a mi país o tanto tiempo de haber vuelto a mi país y 3 años de haber salido, pero estando tú ejerciendo el periodismo en Venezuela y yo ejerciendo el servicio público en Venezuela. Gracias. Ojalá y así sea. Estaremos pendientes de la fecha y de ser así, te prometo que ambos lo vamos a hacer desde allá. Buena tarde, un abrazo. Gracias.
Seguimos con más de la tarde. Este domingo se definirá en Guatemala quién será el sucesor del actual presidente Jimmy Morales. Se trata de un balotaje que será disputado por los candidatos más votados el pasado 16 de junio. Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y Alejandro Gianmattei, por Podemos. Quiero saludar en esta parte del programa a Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala. Señor Gutiérrez, bienvenido. Buena tarde para usted. Muy buena tarde, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerle. ¿Cómo creer en un proceso electoral tan cuestionado por sí mismo y con candidatos señalados por corrupción o por mala gestión pública? Mire, el cuestionamiento del proceso electoral yo diría que es relativo. Aquí algunos sectores han hablado de fraude, pero en realidad se ha tratado de fallos técnicos, algo que ocurre en cualquier elección. No existe un patrón de lo que podríamos denominar fraude. Ahora, ¿cómo llegan estos dos candidatos a la recta final? Tiene que ver también mucho con las reglas del juego. Hubo una reforma a la ley electoral hace 3 años y esa reforma limitó, por un lado, el periodo de la campaña, pero por otro lado también limitó la publicidad. De manera que los políticos que ya eran conocidos por el público fueron los que tuvieron ventaja sobre aquellos que querían posicionarse. Pero hay señalamientos, por ejemplo, señalamientos hechos contra el proceso que se dio contra Telma Aldana, que era candidata. Hay señalamientos de que hubo manipulación para sacar de la contienda electoral a quienes de alguna manera estaban favorecidos por los guatemaltecos. Bueno, hay 2 casos. El caso de Telma Aldana, la exfiscal, y el caso de Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, sí. y ambas aparecían en las encuestas con alta preferencia de voto. Ahora, en el caso de Telma Aldana, sí ocurrió un descuido, probablemente, y es que ella no contaba con lo que llamamos acá finiquito, o sea, con un certificado de haber terminado bien su gestión como fiscal. Y al no contar con esto, era imposible prácticamente su inscripción, porque muchos otros candidatos a alcaldes, a diputados, estaban en la misma situación y tampoco fueron inscritos. En el caso de Suri Ríos, que aparecía segunda en las preferencias de voto, hay una, ¿cómo le dijeron? Una prohibición constitucional que hijos o descendientes de dictadores no podrían participar, ni los propios dictadores. Esta es la tercera sentencia que se le aplica a ella, por lo tanto ya hace jurisprudencia y no va a poder competir en el futuro, salvo que se modifique ese artículo constitucional. Ok. Canciller Gutiérrez, ¿cree usted entonces que el proceso electoral va a dejar satisfechos a los guatemaltecos? Es decir, ¿se siente usted tranquilo con el proceso electoral hasta ahora? Bueno, mire, desde el punto de vista de una competencia democrática, yo diría que seguimos atados a las viejas prácticas. Financiamiento electoral oculto, clientelismo, dádivas para comprar votos, pero eso tiene que ver con las reglas. Pero por otro lado, tenemos un sistema político muy débil. No le diría yo que podemos hablar de partidos políticos propiamente dichos acá en Guatemala. Estamos hablando de maquinarias, estamos hablando de empresas, de negocios que hacen de la política una empresa de alta rentabilidad. Entonces, la verdad es que yo en lo particular y mucha gente más no nos sentimos representados,
por estos líderes, ni creemos en sus propuestas, porque son propuestas recicladas cada 4 años que siempre quedan en el olvido. Por eso es que el país ha entrado en una espiral de crisis y casi yo le diría de inviabilidad y con riesgos de que se quiebre esta frágil democracia. A eso que usted refiere, es lo que uno percibe dentro de la población que quiere un cambio. Cambio que pareciera pues, no estar sobre la mesa con las dos opciones que van a esta contienda. ¿Esto de una u otra manera no fomentará la abstención? Bueno, mire, en la primera ronda ya tuvimos una abstención del 40%, que para Guatemala es alta, porque habíamos logrado superar el 70% de participación. Sí, efectivamente, hay indiferencia, no tienen credibilidad los candidatos, los partidos políticos. Sin embargo, sí hay una, ¿cómo le dijera yo?, una cierta cultura, una cierta esperanza para participar en democracia. Lo que ocurre es que después de 35 años de haber retornado a la democracia, también hay un desencanto. Ya no se cree que la democracia resuelve los problemas básicos de la población. Empleo, seguridad, acceso a oportunidades de educación y salud. Ese es el problema de fondo. Claro, pero a ver, qué contradicción, porque no es el sistema, sino quien lo ejerce. Es la manera de gobernar, es quizás la corrupción que ha rodeado al presidente Morales. Y quizás esto ha llevado a que los guatemaltecos se quejen de la democracia, pero ¿es la democracia? ¿Es canciller? Bueno, es la forma como se ha ejercido y se ha abusado de la democracia. Efectivamente, un factor que golpea mucho a los guatemaltecos es la corrupción. Se estima que el 30-40% del presupuesto público se pierde en estos canales oscuros de la corrupción. Sí. Entonces, la gente no está cuestionando la democracia como tal, sino la forma como se está ejerciendo. Y la verdad no es solo el presidente Morales. Con el presidente Morales, en efecto, hemos caído, como decirle, a niveles insospechados, en corrupción, en ineficiencia, en colapso de instituciones. Pero la corrupción es un régimen que está establecido desde hace muchos años y justamente en 2015, cuando se empezó una batida sistemática contra redes de corrupción, y le digo, no solo la corrupción vista desde el ángulo de funcionarios públicos, sino la corrupción vista como una avenida de doble sentido, donde hay corruptos, pero también hay corruptores. Y ese esfuerzo que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por cierto, coordinada por un notable colombiano, el señor Iván Velázquez, cuando se iba avanzando en este camino, Jimmy Morales, con cierta complicidad del presidente Donald Trump, han truncado el esfuerzo y estamos en riesgo de tener un retroceso en lo que habíamos alcanzado en los últimos años. Sí, ojalá y no sea así. Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Y al cierre, una imagen que da la vuelta al mundo. El actor estadounidense Richard Gere llevó víveres al barco de la ONG española Open Arms, que se encuentra a la espera de que le indiquen un puerto en el que desembarcar a 121 inmigrantes salvados en el Mediterráneo Central hace una semana atrás. El actor de 69 años llevó a bordo cajas de fruta y habló con varios de los inmigrantes que huyeron de Libia en embarcación poco seguras antes de ser rescatado. Richard Gere hizo un llamado al mundo para que apoyen a estos inmigrantes que se encuentran en esta circunstancia.
Estamos aquí en el barco del Open Arms. Acabo de llegar a Lampedusa y hemos traído tanta agua y tanta comida como hemos podido para todos en el barco. Creo que hay alrededor de 140 personas, tal vez 150. Sí, de todas partes, pero también de la tripulación. De toda África y la tripulación es de todo el mundo también, sobre todo de Europa. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, cuyas direcciones siempre están en pantalla. En mis cuentas personales leo sus comentarios. Gracias por habernos acompañado en esta semana. Termina la tarde, comienza la noche. Jefferson Beltrán estará con ustedes en minutos. Y nosotros el próximo lunes a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buen fin de semana para todos.